Buenos días, muchas gracias por concedernos estos minutos, que sabemos que las agendas están apretadas y es complicado. Pasamos directamente a la entrevista. Usted representa una asociación de fabricantes de remolques y semirremolques. ¿Son todos los que están y están todos los que son? ¿Quiénes integran un poco la asociación y qué porcentaje de la industria representan? Pues mira, esta asociación es muy representativa porque hay solo 32 fabricantes, pero son los que producen el 96 o más por ciento de lo que se fabrica en España. Entonces la representatividad es muy alta. Y a efectos de matriculación es algo más bajo porque los importadores, especialmente los alemanes, tienen una cuota importante. Pero precisamente los importadores, algunos alemanes, los más grandes, han solicitado estar en la asociación y simplemente como, vamos a decir, estrategia de la asociación de ser en principio nacional, no se les deja entrar. O sea que realmente podríamos tener mucha más representatividad incluso. Alguien se podría preguntar si en una Europa tan regulada, en un mercado tan regulado y planificado, es necesario tener una asociación a escala nacional. Sáquele de dudas. Sí, claro, claro, claro. El formato que tenemos ahora son asociaciones nacionales y luego una federación europea, porque la teoría es europea, pero la práctica es nacional. O sea, todo lo que es la aplicación de todo es nacional. Incluso, mira, vamos a ir por partes. La homologación europea solo es válida para algunos tipos de vehículos, para otros es obligatorio la nacional. Por ejemplo, las series cortas europeas para nuestro sector están limitadas a 0 unidades, luego tenemos que ir a la homologación nacional de serie corta, así como en turismo sí que se puede. Entonces, hay muchas de las homologaciones de vehículos que se hacen, bueno, todas se hacen a nivel nacional, pero incluso con los requisitos que pone el país. Luego está el tema de las ITVs, los organismos de control autorizado, las OCAs, para temas de ADR y ATP. Está toda la coordinación entre ministerios, las diferencias que hay entre la legislación que aplica a los vehículos y la que aplica a la circulación y luego está todo el tema del transporte, o sea, es súper necesario que sea nacional. De hecho, el formato al que vamos es tener una coordinación europea porque hay temas comunes de los países, pero el día a día es nacional totalmente. Frente a los países de nuestro entorno, ¿en qué lugar podríamos situar a nuestra industria? ¿Es suficientemente diversa o está muy concentrada? A ver, por historia, todos los países tienen una industria del vehículo, del remolque, semirremolque carrozado, muy distinta. Entonces, es difícil de comparar, ¿eh? Nosotros somos muy buenos fabricando, ¿vale? Porque, por ejemplo, en cisternas somos referente europeo, ¿vale? Las cisternas difíciles se hacen aquí, ¿vale? Hay muchos fabricantes, sí. En frigos, por ejemplo, pues tenemos la flota más grande y los fabricantes de frigos de aquí son muy buenos, ¿vale? Eh, Ahí compartiríamos un poco la referencia con Francia, ¿eh? Aunque a lo mejor en número de unidades Alemania fabrica más, pero Francia por calidad y nosotros por calidad, precio, servicio, por todo junto, seríamos referentes. Y el vehículo especializado en España somos muy buenos porque somos muy flexibles y hacemos lo que hace falta. Entonces, si quieres un vehículo estándar, te puedes ir a lo mejor a pensar que algún fabricante internacional te puede dar una buena oferta, pero si quieres un vehículo más a medida o incluso muy a medida, solo puedes venir a los fabricantes locales. ¿Y cómo es el mercado español de semirremolques y remolques? Somos grandes exportadores. ¿Y cómo define este mercado al sector del transporte español? Sí, sí, somos grandes exportadores. Primero porque hacemos vehículos que no hacen otros, ¿vale? Los muy especializados, somos muy flexibles, muy técnicos. Entonces se exportan ese tipo de vehículos, pero también somos buenos exportando vehículos, vamos a decir, más estándar. De hecho, en Portugal o en Francia, que son los mercados más cercanos, dentro de los 5 principales importadores allí, que son exportadores desde aquí, están los españoles. Entonces, quiero decir que también es un producto que no se puede llevar tan lejos porque el precio del transporte es un producto que se transporta, bueno,
No se transporta mal, pero sí que se transporta caro. Entonces, claro, se puede exportar hasta cierta radio de acción, ¿no? Pero sí, de hecho, exportamos más que importamos. O sea, el balance de vehículos es positivo para nosotros. Bueno, hasta el 31 de diciembre del año pasado, la venta de semirremolques parece que mantiene un tono relativamente estable. ¿Cuáles son las previsiones para este ejercicio y a medio plazo? Pues mira, las previsiones son buenas, porque el sector de transporte está funcionando bien, ¿vale? Cada vez se transporta más, cada vez se transporta más lejos, somos competitivos en muchos productos, digo ya a nivel de economía nacional. Entonces, esos productos hay que transportarlos y prevemos unos cuantos años continuados de buena marcha. Eso no quiere decir que podamos repetir las cifras del año pasado, ¿vale? Porque el año pasado, no sé si os lo expliqué en alguna ocasión, cuando se cerró el año, ha habido operaciones muy grandes de furgones de paquetería que no son comparables a otros años y que seguramente este año no se puedan volver a repetir. Entonces puede que la cifra global no sea tan alta por esas operaciones, pero sí que el mercado en general y en particular en los vehículos especializados vaya muy bien. Ya hemos mencionado un poco la calidad de fabricación y por tanto la exportación de los productos españoles, pero ¿y el proceso de homologación español? ¿Es equiparable al de los países de nuestro entorno? Sí, ya os adelantaba antes que hay una parte que, bueno, toda la homologación se hace con servicios técnicos nacionales, porque son muy buenos además. Se podría hacer en otros países de la Unión Europea, pero en nuestro sector es escaso eso. Entonces, la homologación, hay dos niveles, vamos a decirlo. Uno es la europea, que pide todos los actos reglamentarios de los reglamentos, y luego está la nacional, que puede tener algunas excepciones más administrativas que técnicas. Normalmente son más administrativas. Entonces, está el nivel de la homologación de tipo europea, con la que puedes ir a todos los países y exportar, que es la que intentamos hacer nosotros. Luego está la homologación de serie corta nacional, ¿vale? En la que aquí la Administración Nacional puede poner requisitos algo menos exigentes a lo mejor que la europea. Sin embargo, aquí en España los requisitos son muy parecidos a la europea, ¿vale? O sea, somos de los más exigentes. Y luego está la individual, que vuelve a ser, pues normalmente requisitos administrativos menos exigentes. Administrativos quiero decir formatos de evaluación, de demostrar un determinado acto reglamentario, o sea, matices administrativos, pero técnicamente también está muy alta y somos de las homologaciones más exigentes de Europa. De hecho, nuestras homologaciones nacionales se reconocen también en otros países. Recientemente, durante el Congreso de Empresas de Cisternas, se ponía de manifiesto la creciente edad media de algunas unidades. ¿Esto es una situación que puede llegar a ser peligrosa o es solo algo coyuntural? Bueno, vamos a separar un poquito con el tema de los semirremolques. Los semirremolques los agrupamos para tener una cifra global, pero vamos a decir que no tiene nada que ver el sector de la carga general, lonas, furgones, etcétera, con el de los frigoríficos, que es otro sector, aunque luego se parezcan porque el formato es parecido, con el de las cisternas, que es otro sector distinto. Dentro de las cisternas hay muchas especialidades muy distintas. No es lo mismo llevar carburantes que llevar alimentario, es otra especialidad. O sea, vamos a decir que esto es muy diverso. Entonces, claro, al ser tan diverso, analizar las cosas en conjunto es un poco difícil. Para ir a los extremos. Por ejemplo, el frigorífico, que reglamentariamente tiene una edad que vamos a decir que hay que verificar. Ahora mismo los ensayos para ATP son a los 15 años, pues la edad no es tan alta. Pero, por ejemplo, los vehículos, las cisternas, que son vehículos que valen más dinero, son más especializados, también tienen mejor mantenimiento, tienen edades muy altas. De hecho, están en torno a los 30 años. Por eso cuando en el Congreso
contábamos lo que se había matriculado en los 30 años, decíamos, pero es que parece mucho que son 30 años, pero es que estos vehículos están en la carretera. Muchísimos, ¿no? Porque la edad promedio a la que se dan de baja las cisternas son 30,2. O sea, claro, esto no se repite en otras especialidades, ¿no? Entonces, ahora, lo que me preguntaba sobre la seguridad o tal. La seguridad yo creo que está bien exigida por las ITVs. O sea, no es un problema solo de seguridad. Es un problema de operaciones, de mantenimiento y de, vamos a decir, de si es rentable mantener equipos tan antiguos. Porque claro, la fiabilidad baja, porque hay averías que no te esperas y es simplemente por temas de desgaste, de antigüedad, etc. Entonces eso, a efectos operativos, es un problema. Luego las reparaciones se complican, porque claro, si llevas a reparar un vehículo de 30 años, ¿vale? Pues temas de repuestos, ¿vale? Todo es más difícil, vas mucho más al taller y las facturas que pagas en el taller son más altas. Luego realmente yo creo que no es un problema de seguridad, que eso está bastante bien recogido, sino de si merece la pena mantener un vehículo más allá de los 30 años. Pensar en un turismo. ¿Qué te pasa no si tienes un vehículo de más de 30 años, sino si eres un profesional y tienes un vehículo de 30 o más años? ¿Qué ocurre? Pues que vas al taller muy, muy a menudo. Vamos a seguir entonces con otras especialidades. En el mercado de semirremolques portacontenedores, parece que el inicio de año, en enero, sufrió un descenso, algo apreciable, ¿no? ¿Esto está marcando una tendencia o está relacionado con la marcha del transporte multimodal o es reflejo de otra situación? Pues, a ver, los valores mensuales es difícil de evaluarlos. Por eso nosotros, siempre que evaluamos las estadísticas, hacemos valores interanuales. Por varias razones. Lo primero es que hay mucha estacionalidad en los datos. Primero, estacionalidad primavera-otoño. Aquí hay especialidades que en otoño o en primavera hay mucha subida o hay menos demanda. Entonces, si lo desestacionalizas, ves la evolución más clara. O, por ejemplo, nosotros aquí somos muy sensibles a en qué mes cae la Semana Santa. Si cae en marzo o cae en abril, claro, los datos ya no son comparables. Incluso enero, febrero, marzo, el trimestre ya no lo puedes comparar. Entonces, normalmente vemos datos interanuales. En el tema del contenedor, concretamente, lo que ocurre es que el año pasado el contenedor se duplicó o más, ¿vale? Yo creo que fue un 120% lo que creció. Eso es 2 veces y pico. ¿Por qué creció? Pues estuvimos viendo a ver las razones y no era solo por renovación de vehículos antiguos, sino que había muchos operadores que han añadido portacontenedores a su flota, no diría yo por si acaso, sino porque puntualmente se les requiere transporte de contenedores. O sea, el contenedor es una unidad de transporte que se está utilizando mucho, que te da mucha flexibilidad de exportación, y entonces todo el mundo está adquiriendo portacontenedores para tener la posibilidad, y bueno, la posibilidad que lo están utilizando ya, de la intermodalidad. Y la intermodalidad va a ir a más, ¿vale? A pesar de que a lo mejor no hay un desarrollo muy claro, no hay una prioridad muy clara, o sea, las políticas de intermodalidad son un poco difusas, la intermodalidad, igual que la modularidad, van a ir a más. Entonces el portacontenedor está llamado a ocupar su sitio, ¿no? ¿Por qué ha bajado en enero? Pues porque no ha podido mantener las cifras espectaculares del enero pasado, ¿vale? Entonces hay que verlo un poco en contexto un poco más largo. De mes a mes es difícil. Vayamos a otro asunto de plenísima actualidad. La entrada del transporte de 44 toneladas, que se admite que fue una condición más o menos impuesta por la Administración en las negociaciones de 2022, resulta que están creando ahora enormes problemas de gestión y administrativos. ¿Cómo está el asunto? ¿Qué perspectiva de evolución tiene? Sí, vamos a verlo un poco desde fuera si podemos, porque estamos muy metidos, pero a ver, el tema de las 44 toneladas afecta, así números redondos, a unos 500.000 vehículos.
Claro, entonces, solo con que tengas un 1% de problemas son una barbaridad, porque todos los cambios hay que hacerlos en un periodo muy corto. Entonces, no es que haya muchísimos problemas, sino que todos los días hay muchos problemas, ¿vale? O sea, de los 500.000 vehículos hay más, ¿eh? Imaginaros que cuento 250.000 tractoras, 250.000 semirremolques y no cuento los rígidos y los trenes de carretera, pero así por números gordos. Pues realmente, claro, ha habido que modificar la documentación, vamos a ampliar el plazo a un año, ¿no? Antes era más corto, ahora el Ministerio de Industria sabéis que lo ha ampliado a un año, ha sido muy buena opción. Pues claro, todos los días pasan por la ITV y modifican la documentación muchos vehículos. Solo con que tengas uno de cada 100 con problemas, son miles de problemas, ¿vale? Entonces la percepción es esa, que realmente no está siendo tan desastroso. Es una cosa de volumen, ¿eh? Y bueno, las 44 toneladas. A ver, yo creo que se ha priorizado el tema político al el tema técnico. Entonces, los borradores que se manejaban en los ministerios, que yo creo que había que haberles dado una vuelta más, parece mentira que digamos que los borradores se publicaron precipitadamente después de cuántos años llevamos con los borradores encima de la mesa, pero técnicamente sí que era un poco precipitado porque la fase de alegaciones, en la que mucha gente implicada, como nosotros, hicimos alegaciones súper justificadas y súper razonadas y que no entendíamos que no se admitieran, por plazos no se admitieron. Por plazos no solo de publicación, sino de que seguramente había que modificar tantas cosas que se hubiera obligado a hacer una nueva vuelta, ¿no? Y no estábamos en ese momento. Entonces, bueno, pues ha habido que sacrificar la parte técnica por la parte, vamos a decir, administrativa o política, y eso ha tenido consecuencias de que ha habido temas que no han acabado de estar bien rematados, ¿vale? Y que a lo mejor quedan para la próxima ocasión, pero claro, ahora mismo están dando problemas. Luego podríamos entrar en detalles, pero las especialidades son infinitas. O sea, estoy pensando ahora mismo que desde enero, desde el 23 de enero, arrancó el tema de las cisternas, las de ADR plantean muchas dudas en las ITVs, estamos intentando coordinar, solucionar problemas. El tema de la madera tampoco lo tienen muy claro y ha habido que hacer un montón de reuniones para ir concretando cosas que no estaban escritas del todo en la orden. Y con el tema de altura, por ejemplo, el tema de transporte aéreo y el tema de altura tampoco estaba realmente exacto. Los euromodulares, tema de itinerarios, los 10 kilómetros, que ha sido una sorpresa para el sector, tema de itinerarios que no habían entrado en la primera red y que ahora los acaban de corregir, autorizaciones que tenían para ir por itinerarios que ahora no están autorizados. O sea, entonces volvemos a lo de antes. Si tú multiplicas numerito de problemas, que son numerito de todo, por problemas distintos, por número de vehículos, pues al día te salen un montón. Y esa es la sensación que está dando. Permítame la broma, bueno, no sé si es una broma o una fantasía. Una vez que las 44 toneladas ya están en pleno funcionamiento y se admita que un semirremolque normal lleve 44 toneladas, ¿es posible que se pida elevar la carga máxima de 60 toneladas en los euromodulares quizá a las 80? Sí, de hecho en la orden ya están en 72. Vale. ¿Por qué están en 72? Pues porque esto siempre hay que mirar de dónde vienes, ¿no? Porque las autorizaciones que estaban dando ahora estaban en torno a esa cifra. Y era por número de ejes, más o menos. Bueno, es un poco justo, se podría subir de 72 a más, se podría subir a 74, 76, 78, 80. Bueno. Esto ya ha ocurrido en otros países, los países nórdicos tienen más toneladas, pero bueno, de momento nosotros aquí 72 es
es bastante razonable, está del lado de la seguridad, que eso también es importante, y si la evolución es positiva, y pues a lo mejor se podría pensar más adelante subirla, ¿vale? ¿Por qué subirla? Porque a lo mejor es subir por subir, no. Subirla es porque ahora que el vehículo estándar lleva 44 toneladas, si tú haces una combinación de vehículos estándar, te sobra capacidad en el euromodular. O sea, vamos a decir, tú tienes un semirremolque, imagínate que la tractora pesa 7-8 toneladas, hasta 44 tienes 34. 34, o sea, no, 36 y 8, vale. 36 pesaría el semirremolque más la carga. Pero si coges dos vehículos de 36 y los unes y le pones un dolly para hacer un dúo tráiler y le pones una cabeza tractora, ya, o sea, te sales de toneladas, supera las 72. Luego realmente, bueno, pues habría que adaptar las dos legislaciones para que pudieras combinar realmente dos vehículos cargados estándar y te saliera una combinación dúo tráiler sin restricciones de masa. Bueno, al concretar las fechas para esta entrevista, nos mencionó que esta semana empieza una semana maratoniana de reuniones con administraciones y empresas. ¿Cuál es más o menos la agenda y cuál es el objetivo? Sí, pues mira, primero el tema europeo, ¿vale? En el tema europeo tenemos varias reuniones porque el CO2 estamos en un momento crítico. Desde julio del año pasado hasta julio de este, los certificados Vecto de emisiones de cada vehículo van a servir para hacer la base europea vamos a decir, el nivel base de emisiones de los semirremolques europeos. Luego, realmente esto empezó a estar en vigor hace 2 julios, ¿vale? El primer año fue un año de transición y este año ya es de datos oficiales que van a crear la base. Esa base lo llamamos base porque a partir de ahí es cuando vamos a medirnos, va a servir para cumplir o no los objetivos de 2030. Y en 2030 a nosotros se nos va a penalizar con 4.250 euros por gramo tonelada kilómetro de más por vehículo, ¿vale? Ahora mismo la media es pasar unos 4 gramos por vehículo, ¿vale? Eso quiere decir unos 17.000 euros de multa por vehículo. Claro, esto está pensado para vehículos a motor, para vehículos remolcados, que hay mucha diversidad, pero un vehículo de carga general está del mismo orden de magnitud que la multa. Es que no merece la pena fabricarlo ni venderlo, ¿vale? Entonces, en la Federación Europea hemos contratado una persona ya permanente que representa a la Federación en Bruselas y en Ginebra. Empezó en septiembre del año pasado y estamos con reuniones muy intensas para conseguir que la Unión Europea se recapacite, porque nosotros no podemos tener las mismas penalizaciones por gramo que los vehículos a motor. Tenemos mucho menos margen de maniobra porque no podemos hacer motores más eficientes, porque nosotros no tenemos motor, ¿vale? Solo podemos trabajar en la rodadura, los neumáticos son ya muy buenos, no tenemos mucho margen. La aerodinámica es la que es, porque hay que pensar que este vehículo está hecho para llevar cosas, entonces no podemos adaptar la aerodinámica, tiene forma de caja, sí, y sin embargo se nos va a penalizar con un orden de magnitud de lo que vale el vehículo. Es imposible. Entonces, esa es la primera parte que estamos ahora mismo en el momento crítico. Se mandó hace 2 semanas una carta a la Comisión. Estamos esperando respuesta para hacer una reunión de la Federación Europea con la Comisión y ver hacia dónde podemos ir. Porque a partir de este julio, los fabricantes vamos a recibir las cartas con los objetivos concretos por fabricante para cumplir los objetivos estos del 2030, que es de media un 10%. Y es un 10% que tenemos que mejorar no de nuestro vehículo, sino del conjunto. Y a ver, esto es un poco difícil de explicar, pero lo tengo que explicar. El Vecto en vehículos a motor, por ejemplo una tractora, lo que le hacen es asignarle un semirremolque estándar, que no puede tocar. Entonces, sus emisiones son las que lleva
como tractora más semirremolque. Pero a nosotros nos aplica lo mismo. Nosotros nos asignan una tractora estándar que no podemos tocar, y entonces las emisiones que nos cuentan no son las nuestras, son las del conjunto. Eso quiere decir que si nosotros tenemos que mejorar el 10% del conjunto con una tractora que no podemos tocar, solo podemos tocar cosas nuestras, realmente si nos pidieran un 10% de nuestro vehículo solo, lo podríamos conseguir de una manera sencilla. Pero es que para conseguir el 10% del conjunto, sin poder tocar la tractora, tenemos que llegar a un 45% de nuestras emisiones. Y esto sin tener motor no tienes tecnología, ¿vale? De hecho, en el programa que la Comisión Europea nos obliga a utilizar, que es un programa oficial, aunque hagas todas las mejoras posibles, el máximo es un 7% en el vehículo más óptimo. Y nos van a pedir multas para el 10%. O sea, es un problemón. Aparte de eso, estamos en reuniones de coordinación con ITVs y Ministerio por temas de 44 toneladas. Tenemos reuniones próximas de tema de ADR, subcomisión de peligrosas. Siempre hay modificaciones para el ADR, el ATP parecido. O sea, bueno, la agenda es, pues eso, todo seguido. Y luego estamos intentando hacer toda la mayor labor de difusión posible a los transportistas y a los cargadores para que entiendan los detalles de la legislación de las 44 toneladas. Los detalles no es lo que pone en la orden, sino la aplicación práctica de la orden, ¿vale? O sea, cómo se aplica. Hablaba usted de los motores, los no motores en los semirremolques, pero claro, también tenemos los semirremolques con ejes motorizados, ¿no? Sí. O electrificados. ¿Va a ser esto lo habitual en los próximos años? ¿Qué aportan? ¿Y cuál puede ser esa trampa oculta que puede tener el popularizar esto? La trampa ahora mismo es legislativa. Hablando de agenda. La semana pasada tuve reunión con el grupo de trabajo que hay en Europa de fabricantes y gente que está intentando modificar el reglamento 13 para que se incluya la opción de que los semirremolques lleven ejes de tracción eléctricos, y está habiendo muchos problemas. De momento, la propuesta que va a salir adelante, para que esto va a costar unos meses, es que el reglamento 13 permita ejes de recuperación, ¿vale? Pero los de tracción todavía no hemos llegado a solucionar el problema técnico. El problema técnico de que la tractora y el semirremolque tienen que mandarse información. No hay que olvidar que, como son intercambiables, tienen que valer en todas las formas de intercambiarse. Está a la vez la ISO de conexiones entre semirremolque y vehículo motor, se está modificando y todavía no es definitiva. Yo creo que va a salir este año, porque tiene que incluir un montón de información más. Antes era una cuestión de luces y frenos, ahora es mucho más complicado, porque en el futuro va a haber HADAS, va a haber un control, vamos a decir, de frenado mucho más exigente, porque ya no es solo el mandar información o señal, sino el evaluar las condiciones reales. Porque si tú tienes un eje de tracción en el semirremolque, la tractora no sabe calcular, tal y como está ahora hecha, el peso que lleva, ¿vale? Porque estás como falseando el peso. Entonces, para eso técnicamente hay que dar unas soluciones. Y eso va a llevar meses, ¿eh? Es curioso porque el programa Vecto, que se va a publicar en el segundo trimestre de este año, ya lleva el eje eléctrico, pero el eje eléctrico en vía pública no va a ser posible de tracción, ¿eh? Estamos hablando hasta dentro de una buena temporada, ¿vale? Porque ya digo que estamos en el grupo de trabajo y va a ser lento conseguir solucionar todos los problemas técnicos. Entonces, el tema de recuperación se va a poder hacer, y de hecho hay prototipos y hay ya vehículos en la calle que están trabajando con esto, y va a ser una solución, vamos a decir, a corto o medio plazo. Lo demás va a ser a largo plazo, y realmente el eje que supone una evolución es el de tracción. Os voy a poner varios ejemplos. Si tú tienes un eje de tracción, lo primero que pasa es el vehículo a considerarse de cero emisiones, ¿vale? Entonces, eso nos permitiría cumplir los objetivos. O sea, eso es importante para el fabricante. Luego, los fabricantes están por la labor de que la opción exista. Luego, en vehículos euromodulares,
Estamos pensando, por ejemplo, en el más largo, en el de 32 metros. Ahora mismo ahí el requisito de tracción europeo no se cumple, se cumple el nacional. Porque claro, queremos utilizar el parque actual y las tractoras de 2 ejes. Esta posibilidad de eje de tracción en cualquiera de los remolques, por ejemplo en el dolly se podría poner uno, o en uno de los semirremolques de atrás, cumpliríamos el requisito de tracción europeo. Luego sería, vamos a decir, un vehículo que podría circular a medio o largo plazo por la Unión Europea si se armonizan las legislaciones, y además operativamente sería muy útil, ¿vale? Porque estamos hablando de vía pública, pero fuera de vía pública, dentro de los parques logísticos o de las instalaciones de las empresas, se podría utilizar ese eje eléctrico para aproximaciones a muelle, para cierta autonomía. O sea que tendría todo muchas ventajas. Y luego es más eficiente porque al repartir mejor el peso, primero ganarías autonomía en un posible futuro de vehículo eléctrico, ¿vale? Y luego tendrías menos emisiones porque estaría la tracción más repartida y sería más eficiente. Bueno, podríamos estar hablando de esto mucho, pero es el futuro, pero no a corto plazo. Bueno, ya para ir acabando, ya que hemos empezado a hablar del futuro, Sí. vamos a jugar un poco con la bola de cristal. ¿Y cómo cree que será en 2 décadas el transporte por carretera en lo que se refiere a los semirremolques? Bueno, pues todos tenemos las mismas incertidumbres con el tema del vehículo autónomo y los plazos en los que va a despegar realmente en Europa, vamos a decir en Europa. Porque claro, el vehículo autónomo puede cambiar, no el tema del semirremolque en concreto, sino la logística en general. Y entonces estamos abiertos a ver esas posibilidades. Es muy difícil ver cómo va a cambiar el semirremolque, porque el semirremolque hay que pensar que es parte de un conjunto, y ese conjunto es parte de una cadena logística que ahora es, vamos a decir, el medio principal de transporte en España. Es esa configuración, y además el éxito es un éxito, vamos, no tiene nadie que le haga sombra, ¿no?